Vamos a ver ahora una clasificación de documentos comerciales. ¿Por qué es importante estudiar los documentos comerciales? Por una razón muy sencilla. La mayoría de las operaciones que se registran en la contabilidad están soportadas en documentos comerciales. Tenemos dos tipos grandes de documentos comerciales, que son documentos probatorios y títulos valores. ¿Cuál es la diferencia entre documentos probatorios y la de títulos valores? Los documentos probatorios son esos que constituyen una base de prueba de operaciones de la empresa, ya sean comerciales u operaciones internas, o sea, de hechos económicos o actos administrativos internos, que respaldan algo que ocurrió, algún hecho o acto administrativo, hecho económico o acto administrativo que ocurrió dentro de la empresa. Están probando una situación que ya existió o está ocurriendo. Mientras que los títulos valores, que son estos, que esta parte de la clasificación, son documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo que figura en ellos. Vamos a ver después una clasificación, pero tienen valor propio y no dependen de la operación que los originó. O sea, estos pueden existir o no existir y no necesariamente tienen que depender de una operación anterior. Los documentos probatorios los vamos a dividir nada más que por su análisis, no es que exista una realidad que los condicione, en básicos y complementarios. Dentro de los básicos vamos a tener aquellos que tienen una documentación en base fiscal. Estos son los más importantes para nosotros por ahora, y son estos que están controlados por la DGI. Los comprobantes fiscales son los que básicamente la DGI tiene un mayor control sobre ellos, básicamente porque allí están contenidos los impuestos y por lo tanto tienen un control desde que se solicita hasta que se imprimen los documentos, y después hay un control o un seguimiento del documento que está emitido, utilizado o inutilizado. Se dividen en dos tipos. Uno son los que documentan operaciones contado, y estos se llaman boletas, ¿no? Lo vamos a llamar boletas. Hoy en día también se puede usar el nombre de factura contado, con la nueva denominación utilizado en las nuevas resoluciones de la DGI. Y tiene un documento también que se llama documento de ajuste, que son estos que están acá. Se llama nota de evolución contado. ¿Qué hace la nota de evolución contado? Básicamente, si la boleta yo vendo, la nota de evolución contado me sirve para devolver la venta. En las operaciones a crédito, el documento principal es la factura crédito, y tiene también unos documentos de ajuste que son la nota de crédito y la nota de débito. Si sumáramos como elemento de agregación en la boleta, la nota de evolución contado hace lo contrario. Bueno, en la factura, si la factura sumara, la nota de crédito hace el movimiento de disminución y la nota de débito las operaciones de agregación de deuda. Estas operaciones son contadas porque se resuelven en el mismo momento de la entrega de mercaderías o prestación de servicios. Ocurre el pago y por algún medio que sea considerado de operaciones contadas, puede ser en efectivo
puede ser con cheque o un cheque diferido o algún otro elemento que se pueda considerar contado, se documenta en una boleta. Mientras que la factura, hay una prestación de servicios o una entrega de mercaderías y se genera una deuda, una obligación para el que adquirió el bien o le fue prestado el servicio. La nota de crédito puede servir para ajustar el valor de la factura, dado que la factura una vez emitida no se puede destruir por el tema del control de la DGI. La factura genera, o sea, la nota de crédito ajusta la factura igual que la nota de débito y va a disminuir la deuda que documenta la factura. ¿Qué situaciones pueden ocasionar que haya una nota de crédito? Bueno, una puede ser una devolución de mercadería vendida con la factura, ese es el primer caso. El segundo caso puede ser un ajuste hacia abajo del valor por un error del valor de la factura original. Y una tercera posibilidad común que puede pasar es que documente algún tipo de descuento. Descuento de pronto pago, por cantidad o por alguna razón que el que vende le otorga al que compra. En el caso de la nota de débito, sirve para aumentar la deuda y se usa en dos situaciones básicamente. Una cuando hay que corregir un error, pero en este caso es hacia arriba de la deuda, aumenta la deuda, o puede ser para documentar intereses o recargos o también de repente fletes que se agregan a la factura. ¿Qué características tienen estos 5 comprobantes que están acá en las registraciones? A nosotros nos van a interesar estos 5 comprobantes porque generalmente en las letras de los escritos o exámenes estos documentos tienen IVA. Estos son los que tienen IVA. Todos estos que están acá no tienen IVA. Todos los demás no tienen IVA. Por eso, por esa razón, nos interesa estudiar básicamente estos comprobantes. Lo vamos a subrayar acá. Estos hay que aprender a registrarlos correctamente y corresponde a la mayoría de las registraciones que ocurren en la vida práctica. O sea, básicamente estos tienen IVA. Nosotros en los ejercicios generalmente va a aparecer a la tasa básica, pero también puede aparecer exento o a la tasa mínima. Exento quiere decir que no está gravado por IVA. Bueno, en términos generales no tenemos que considerar el IVA. Gravado es un término tributario que no hay que usarlo tan fácilmente. Digamos que el IVA puede ser exento, puede ser a la tasa básica del 22% en este caso, o a la tasa mínima del 10% a fecha de hoy. Estas tasas pueden cambiar. Bueno, estos comprobantes entonces son los más importantes para nosotros, son llamados comprobantes fiscales. Otra aclaración, los documentos de ajuste no pueden existir por sí mismos, dependen de la existencia de la boleta y de la factura. O sea, siempre que hay una operación contado, va a haber una boleta, y siempre que hay una operación a crédito, va a haber una factura. Si hay que hacer una devolución de una venta contado, tenemos que documentarlo en una nota de devolución contado. Y si tenemos una factura, es posible ajustar hacia abajo o hacia arriba la deuda con una nota de crédito o nota de débito. También hay otros documentos que son importantes, que se usan muy seguido en la vida normal de la empresa. Los recibos, básicamente, lo que hacen es cancelar el crédito. O sea, todas las operaciones que hago con una factura
o las complementarias se cancelan con recibos. El recibo sirve para cobrar o pagar una deuda a crédito. También se podría llegar a utilizar en la recepción de adelantos de clientes o pagos adelantados a proveedores. Son comunes también, esto es una lista no taxativa, son cientos los comprobantes que se pueden mencionar, pero la boleta de depósito bancario es un documento muy común en el cual nosotros documentamos el depósito que hacemos en nuestra cuenta bancaria, de cuenta corriente bancaria, en este caso, bueno, puede ser también otro tipo de cuenta. La boleta de depósito bancario entonces documenta, digamos, una salida de algún fondo que tengamos y una entrada en la cuenta bancaria. La nota de crédito bancaria se usa para aumentar nuestra cuenta corriente bancaria. Por ejemplo, la acreditación de intereses que nos pagan los bancos por tener saldos promedio positivos. Y también la nota de crédito bancaria se usa para disminuir nuestra cuenta bancaria. Por ejemplo, cuando nos debitan libretas de cheque, gastos administrativos, esos son documentados en notas de débito bancario. Los recibos de sueldo son documentos internos que utiliza la empresa para hacer la liquidación de sueldos que se entregan al empleado. Se emite por lo menos en 2 vías, una que quede en la empresa y otra que se quede el empleado. Y los vales de egreso y egreso de caja también son documentos internos que se usan para documentar hechos de movimiento de ingreso o egreso de dinero dentro de la empresa. Hay otros documentos probatorios también que se llaman complementarios, que se utilizan en la vida normal de la empresa, como pedido seccional, cuando un sector le pide a otro, por ejemplo, administración le pide a depósito las hojas que se utilizan en las fotocopiadoras de administración, eso se hace con un pedido seccional. Un pedido de precios, cuando una empresa le pide a otra precios o cotizaciones. Una orden de compra en la cual nosotros o alguien nos pide que le enviemos mercadería o lo estamos solicitando mercaderías o servicios. La orden de venta, que es la orden que dan los que toman los pedidos, los tomadores de pedido, que pueden ser vendedores o telefonistas, toman las órdenes de los clientes y se lo pasan a facturación para que genere la venta. Y el remito, que es un documento fiscal también, que sirve para documentar traslado de mercaderías fuera de la empresa. Hay una normativa aduanera que dice que todas las operaciones, todos los traslados de mercaderías deben ser documentados en una boleta, en una factura o un remito. ¿Qué características tiene el remito? Bueno, el remito generalmente no tiene importes. Dice quién compra, quién vende y todas las formalidades como en cualquier factura, pero en el remito a veces, porque no es preceptivo esto, a veces no figuran los importes, solo las cantidades transportadas. Por otro lado, nosotros tenemos títulos valores, son documentos autónomos, como había visto, y se clasifican en aquellos que representan prestaciones dinerarias y estos se clasifican en aquellos que son considerados como órdenes de pago, como los cheques y las letras de cambio, o que representan promesas de pago, como los vales, los conformes y los pagarés. Estos están regidos por la ley de cheques. Los cheques son órdenes de pago que uno se la da a nuestro proveedor
digamos, a un tercero. Son órdenes de pago que le entregamos a un tercero para que estos le entreguen al banco y ellos verifican si tenemos nuestros saldos suficientes para pagarlo y se lo pagan a él. O sea que hay una operación en la cual hay tres partes: un banco, la empresa, que es la titular de la cuenta bancaria, y un tercero que es el beneficiario del pago. Se entrega un cheque, que es una orden de pago, para que el banco pague al tercero los importes mencionados que están depositados en cuenta corriente. Las únicas operaciones que se pueden hacer con cheques son operaciones que tienen lo que se llama un contrato de cuenta corriente. No existen cheques para otras cuentas bancarias como cajas de ahorro o plazos fijos, solo para cuentas corrientes. Las letras de cambio no necesariamente tienen que tener, son muy parecidas a los cheques en su forma física, pero tienen la característica de que no necesariamente tiene que haber una cuenta bancaria en el mismo banco que la emite. Estas letras de cambio están avaladas por el propio banco. Yo puedo ir, depositar en un banco un cierto importe y ellos emiten una letra de cambio que garantizan digamos, los fondos que están emitidos. Lo emite el propio banco. Los cheques, a su vez, pueden ser, hay una gran clasificación, pero básicamente tenemos que distinguir entre aquellos cheques que son comunes, que son cobrados de inmediato una vez que se presenten, y los diferidos, que tienen una fecha de emisión y otra fecha a partir del cual se puede hacer el pago. Básicamente, en la mayoría de las cuentas, una vez que se emiten, después de la fecha, tienen 15 días para ser cobrados los cheques. Las promesas de pago, por otro lado, vale, conforme y pagaré, son la misma cosa, digamos, del punto de vista jurídico. Lo único que los vales normalmente documentan dinero y generalmente son los bancos los que hacen firmar vales cuando nos prestan dinero. Los conformes documentan bienes generalmente y son los proveedores los proveedores de esos bienes los que nos piden que paguemos con conforme. La diferencia entre uno y otro es ninguna, vale, conforme o pagaré, no tiene jurídicamente ninguna diferencia del punto de vista legal, pero la costumbre comercial llevó a que los bancos usen vales, en el ámbito comercial se usan conformes y el pagaré ha quedado en desuso últimamente, pero puede ocurrir que se puedan encontrar algunos en algunas situaciones. Por otro lado, y solo para mencionarlo, porque no lo vamos a ver en esta materia, porque no lo vamos a registrar, tenemos la guía de encomiendas, las cartas de porte, conocimiento de embarque, etcétera, que son operaciones básicamente de transporte en general, en el cual no hay involucrado dinero, sino mercaderías. Son títulos que representan mercadería, la propiedad de mercadería, que puede ser cedido o endosado, ¿no?, a otra persona. Representan digamos, un valor, digamos, es un título valor, representan un valor y generalmente tiene que ver con operaciones nacionales, como en este caso, ¿no?, o internacionales, como en estos otros casos. La guía de encomiendas es muy común verlos en las empresas de transporte de tipo nacional, sobre todo cuando una empresa envía a un cliente en el interior un paquete con mercaderías dentro. Bueno, se utiliza una guía de encomienda. Mientras que en el ámbito internacional es más sofisticado y cada uno de estos tiene características especiales.
Para resumir, podemos decir que repasar que los documentos comerciales que vamos a aprender a registrar son documentos probatorios o títulos valores. Estos probatorios tienen unos llamados básicos, de los cuales nos interesan los fiscales, que son aquellos que están controlados por la DGI y tienen impuestos. Estos son de crédito o contado y se llaman boleta, factura y tienen unas notas o documentos de ajuste que son notas de evolución contado, nota de crédito y nota de débito. Para cancelar el crédito usamos recibos. Los recibos son documentos que permiten documentar un cobro o un pago, o sea, en este caso una cancelación de un crédito. Hay otros documentos complementarios que se usan en la vida diaria. No lo usaremos, en la mayoría de estos no se usan porque estos no se registran en la contabilidad y por otro lado hay otros documentos que se llaman títulos valores. Algunos representan prestaciones dinerarias como las órdenes de pago, caso cheque o letra de cambio, y promesas de pago en caso del vale, el conforme o el pagaré. Y también hay otros que documentan mercaderías.